Hola, ¿cómo están hermanos, hermanas amadas en el Señor? Qué bueno saludarlos nuevamente. Aquí estamos en un día más glorificando y honrando el nombre del Señor Jesús a través de la palabra, a través de anunciar su palabra, anunciar su evangelio. Así que vamos a la oración, a ir de inmediato a la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia. Vamos delante de ti, Señor, para pedir tu cobertura, para pedir tu protección, para pedirte que tomes dominio de todas las cosas, de toda la red social, Señor, de este canal. Señor, seas tú cubriendo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Tócalos en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Provoca milagros, señales, prodigios, Señor, en el nombre de Jesús. A través de la palabra, ayúdanos a ser mejores, Señor. En el nombre soberano de Jesús, declaramos tu victoria. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta hora, en este día, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra. Busque el libro, en el libro de Gálatas. Busque el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Vamos a darle lectura del 1 al 5. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bendito Señor, gracias por esta bendita palabra. Bien, comenzamos de inmediato. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido. Entonces, hoy en día nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos del Señor, siempre cometemos el error, cometemos quizás la falta de caer en esto, de cuando vemos a alguien cometer un error, vemos a alguien que ha cometido algún pecado o nos enteramos de alguien que cometió una falta, somos automáticos para juzgar, somos automáticos para criticar. Y nos olvidamos que tenemos que demostrar aquí en la tierra que somos personas espirituales, que tenemos que andar siempre en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en lo sobrenatural, es andar siempre en el reino de Dios, es andar en el corazón de Jesucristo. Por eso dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros que somos espirituales, tenemos una misión, tenemos un deber de restaurar. Tenemos que restaurar a aquel que ha caído, aquel que se ha equivocado, aquel que cometió el error. Yo y usted y yo, tenemos que restaurar el corazón, restaurar la vida, restaurar a ese hermano, a esa hermana. Tenemos que restaurarlo. Es necesario que usted y yo podamos tomar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, porque debemos andar en el Espíritu. De hecho, el capítulo 5 del 16 dice la obra de la carne y el Espíritu, ¿cierto? Y nosotros tenemos que andar en el Espíritu, siempre en el Espíritu de Dios. Dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nosotros tendemos a ser agresivos, tendemos a ser toscos, tendremos a ser directos, que le duela. Le vamos a decir una gran verdad, que le duela. Nosotros tenemos esa actitud. Dije, nosotros tenemos esa actitud. Nos reflejamos en esto. Por eso que el apóstol, escribiendo a la iglesia de Gálatas, nos está diciendo que tenemos que usar espíritu de mansedumbre, ser mansos, ser tranquilos, confiando en el Señor, considerándote a ti mismo, considerándome a mí mismo, considerándose usted mismo, porque no estamos exentos de caer en problemas, no estamos exentos de poder resfalar también nosotros, porque dice: no seas también tú seas tentado. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, y es lo primero que comienza a enseñarnos el apóstol Pablo. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Porque el que se crea hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es en este versículo donde yo quiero profundizar, porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos muchos títulos en la palabra, porque la palabra nos describe de muchas formas. Somos justos, coherederos, herederos con Cristo, administradores, ministros de la palabra. Imagínense, todos los títulos habidos y por haber en las Escrituras son nuestros. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y está bien, lo somos. Pero dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es aquí donde nosotros, en esta situación, donde estamos viendo el error de un hermano, donde estamos viendo que alguien se ha equivocado, que alguien ha cometido un error, que alguien cometió una falta, es aquí, en esta situación, donde yo tengo que reflexionar, es aquí donde yo tengo que mirarme a mí mismo, tengo que tener esa misericordia, y no ir con el juicio, y no ir con el orgullo, y no ir con la ofensa, no ir con la soberbia a tratar de dañar a aquel que ha caído, a aquel que se ha equivocado, a aquel que cometió el pecado, la falta. Y nosotros tendemos a eso. Hoy en día vemos que hay hermanos, hay pastores, hay gente que comete errores, hay gente que comete falta, y nosotros queremos de inmediato entrar a caer en el mismo cuento de poder hablar mal de esa persona, de poder criticar a esa persona, de criticar al hermano, de criticarlo y si es posible, enjuiciarlo de inmediato. Por eso que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, que usted y yo en esta situación, yo no sé cuál es la situación que tú estás viendo, quizás estás viendo algún vecino, alguna vecina, algún hermano, alguna hermana que sigue a Cristo y tú has visto que está equivocado, que se ha cometido un error, que está pecando en el Señor, y es aquí donde debemos tomar esta conducta, debemos seguir el consejo de la palabra, debemos seguir este consejo que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Gálatas y también nos está dando a nosotros, a usted y a mí, este consejo de no caer en esto, de no ser extremistas en esto, de no ser como aquellos que cuando llevaron a la mujer delante de Jesucristo, se acuerda, y lo iban a apedrear. Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que tener en cuenta esto, cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y es ahí donde usted y yo tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros no podemos lanzar malas palabras, porque lanzar una piedra hoy en día es lanzar una mala palabra, es lanzar palabras ofensivas, palabras agresivas contra aquel que ha caído, contra aquel que cometió un error, contra aquel que se resbalaron sus pies. Nosotros no podemos usar esas palabras violentas en contra de aquella persona. La Biblia me está enseñando que debo tener un espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo. Si yo considero esto, mi comportamiento, mi manera de hablar va a ser diferente. Será otra manera la que yo voy a usar, considerándome a mí mismo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es aquí donde yo quiero ponerle el énfasis a esto, que usted y yo no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos, hermanos, hermanas amadas en el Señor. Usted y yo no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nuestra mente nos juega malas pasadas, nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas cuando andamos con el juicio delante. Libro de Santiago, por favor, busque el libro de Santiago. ¿Lo voy a colocar acá? ¿Sí? Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, verso 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana, iglesia. Mírelo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Cuando nosotros somos violentos, cuando usted y yo somos violentos con las palabras, cuando llegamos y juzgamos, estamos engañando nuestro corazón, o sea, estamos engañando nuestra mente, estamos engañándonos a nosotros mismos. Mire, yo quiero leerles el mismo texto en lenguaje actual. Dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. De nada le sirve tanta religiosidad. Es aquí donde nosotros muchas veces cuando intentamos lanzar una palabra agresiva, tomamos la palabra de Dios.
mal usamos la palabra de Dios para ser más violento, para pegarle más fuerte, para que le duela a la persona. Le echamos la caballería encima, por así decirlo. Le echamos toda la palabra de Dios encima a aquella persona que ha caído, a aquella persona que está en problema. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si usted ha sorprendido a alguien en una falta, si usted se ha encontrado en esta situación o se está encontrando o se va a encontrar en esta situación, usted y yo tenemos que tomar este consejo. Tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y mirarnos nosotros mismos, no siendo nada nosotros, dice la Biblia, no siendo nada. Si alguno quiere, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que Dios nos ayude a usted y a mí para poder entender esta palabra, para poder tomarla en el corazón y no ser violentos con las palabras, no ser violentos con nuestros hermanos que se han equivocado, con aquel que cometió el error, porque ya ese error a él ya le está doliendo, a ella ya le está doliendo, ya el Espíritu Santo lo está reprendiendo, lo está escudriñando en su corazón, en su mente. Y todo esto de crecimiento es un proceso. El camino del Evangelio es un proceso. ¿Y quién no ha pecado? ¿Y quién no se ha equivocado? Por eso que usted y yo tenemos que mirarnos a nosotros mismos, como nos dice la Escritura, y debemos ser más humildes, más misericordiosos, más llenos de amor, para poder tener misericordia de aquel que ha cometido la falta, de aquel que ha cometido el error. Libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 12, verso 31. Marcos 12, verso 31 dice: y el segundo es semejante, cuando habla de los mandamientos, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el primero es amar, dice, y el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es aquí donde la palabra de Dios yo debo usarla. Es aquí donde yo debo demostrarle a Dios, en este acontecimiento, en esta situación, cuando yo estoy viendo a un hermano, a una hermana, a un hijo de Dios, a nuestro prójimo que ha cometido una falta, yo debo manifestar esto, yo debo demostrarle a Dios que estoy capacitado y tengo la capacidad de tener misericordia, tengo la capacidad de demostrar amor hacia aquella persona que cometió la falta, a ese hombre, a esa mujer que cometió la falta delante de Dios, y nosotros somos testigos y estamos involucrados porque lo hemos encontrado, lo hemos sorprendido en la falta. Es aquí donde yo tengo que usar esta palabra, este mandamiento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos van a usar el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos? Que Dios nos ayude, a usted y a mí. Efesios 5:28, mire, Efesios 5:28. Voy rápidamente porque quiero comenzar a ordenar toda esta palabra para que usted podamos comprenderla. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted quiere saber, a los que están casados, a las mujeres que están casadas, si usted quiere saber cómo es amarse a sí mismo, es cuando usted ama a su cuerpo y usted ama a su esposo y yo amo a mi esposa. De esa manera yo estoy demostrándole a Dios que yo me amo a mí mismo. Gloria a Dios, ¿cuántos se aman a uno mismo? Y si yo me amo a mí mismo, voy a tener la capacidad de poder amar a mi prójimo, amar a aquel que cometió la falta. Yo tengo que amar a aquel hermano, a aquella hermana que era fiel con el Señor, estaba caminando con el Señor, pero cometió una falta, cometió un error, quizás no está orando, quizás se debilitó su oración, se debilitó su ayuno, se debilitó su servicio a Dios y está débil en el servicio al Señor y está expuesto y está expuesta. Pero usted y yo no tenemos la facultad para poder comenzar a juzgarlos, a apedrearlos y dañarlos con la palabra, menos lanzarle palabras bíblicas. Por eso que usted y yo tenemos que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a demostrar ese amor. Aleluya. Gloria a Dios. Juan, libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 13,
Rápidamente, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este es un nuevo mandamiento, dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuviereis amor a los unos con los otros. Es ahí donde nosotros marcamos la diferencia. Es ahí donde nuestro Señor Jesús nos está enseñando a usted y a mí que debemos marcar una diferencia. No debemos ser igual a los demás, no debemos ser igual a otros, no debemos ser igual. Tenemos que ser igual a Jesucristo. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ya nos está diciendo, un nuevo mandamiento los doy, que os améis unos a otros, como yo, como Él nos ama, como Él nos está amando, como Él nos perdona, como Él tiene misericordia, como Él nos ha ayudado, como Él un día tuvo misericordia de usted y de mí, como Él un día nos llamó a sus caminos y nos dio toda su autoridad y nos dio todo lo que está en el reino, todo se lo entregó a la iglesia, todo se lo entregó a usted y a mí, hermano, hermana amada en el Señor. Usted es dueña de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debo imitar el amor del Señor Jesús. Yo tengo que imitarlo aquí en la tierra, amando a mi prójimo, amando a mis hermanos, a mis hermanas, amando a aquel que cometió la falta. Nosotros los lapidamos de inmediato, nosotros los juzgamos de inmediato y si es posible los mandamos al infierno. Por eso que usted y yo tenemos que cambiar. Molesta al que tenga cerca ahí, dile, tienes que cambiar, tienes que comenzar a tener el corazón de Cristo. Tengo que comenzar a practicar lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra, lo que Él practicó aquí en la tierra, lo que Él nos dejó como enseñanza, lo que Él nos dejó como ordenanza, como este nuevo mandamiento. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario que nos amemos los unos a los otros. Si usted ha visto que alguien ha cometido una falta, alguien cometió una falta y usted está enterado, lo que usted y yo tenemos que hacer es orar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es interceder por aquella persona, por aquel hermano, por aquella hermana, para que Dios tenga misericordia, para que Dios los sane, para que Dios los restaure, para que sea restaurado, dice la palabra, sea bendecido, sea ayudado por Dios. Y dice en el verso 35, y en esto conocerán todos van a conocer que sois mis discípulos. Aleluya, ¿cuántos van a ser discípulos? ¿Cuántos están demostrando aquí en la tierra que son discípulos? Y si tuvieran amor los unos con los otros. De esa manera se demuestra que usted y yo tenemos el corazón de Cristo y somos los discípulos del Señor, somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. No nos pueden conocer a usted y a mí como el cristiano, el evangélico, enojón, rabioso, malas pulgas. No, hermano, usted tiene que sacarse eso, usted tiene que sacarse eso de su mente, de su corazón, de su mala fama. Usted tiene que sacarse eso. Usted y yo tenemos que demostrar aquí en la tierra que somos gente que amamos al Señor, que somos gente que tenemos el corazón de Jesucristo, que tenemos el corazón de Él, que los estamos imitando a Él, aleluya, y que vamos a perdonar, que vamos a pasar por alto la falta de aquel, de aquella que te ha dañado. A lo mejor alguien te hizo daño, a lo mejor viste la falta de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Yo no sé lo que tú puedes haber visto, lo que puedas estar viviendo o lo que estás presenciando, no sé, hermano, hermana amada en el Señor, pero yo te digo a través de la palabra, tú y yo tenemos que demostrarle al Señor que somos verdaderos discípulos, que somos sus verdaderos hijos, que tenemos el corazón de Él. Este es el día, esta es la hora para que usted y yo le demostremos a Dios que yo tengo su corazón, que yo estoy imitando a Jesucristo mi Salvador. Primera de Juan, busque Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es aquí donde usted y yo tenemos que ponernos serio, porque si hay alguno que dice, mírelo, que yo amo a Dios, ¿cuántos decimos amar a Dios? Pero vemos a alguien que se ha equivocado, vemos a alguien que cometió una falta, lo crucificamos, lo juzgamos, le lanzamos de inmediato malas palabras.
hablamos mal de él, hablamos mal de ella. Cometemos ese error, cometemos ese pecado. Hermano, hermana amada en el Señor, usted y yo, si decimos amar a Dios y estamos hablando mal de nuestro hermano, si estamos hablando mal del que cometió la falta, está bien, tienes razón, la cometió, pero no eres juez, ni yo soy juez, ni tú eres juez. No fuimos llamados a ser jueces de esta tierra. Usted y yo fuimos llamados a hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad es salvar alma. Esa voluntad es predicarle a otro, anunciar el Evangelio, aprendernos la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y comenzar a ser verdaderos hacedores de ella, verdaderos practicadores de la palabra de Dios. Hermano, hermana amada en el Señor, toma esta palabra en tu corazón y no seamos hallados como esto. Dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que aborrece a su hermano y dice amar a Dios está mintiéndose a sí mismo, se está engañando a sí mismo. Por eso que aquellos que no siendo nada, creyéndose ser algo, hermano, hermana amada en el Señor, le tengo un ejemplo extraordinario. Juan capítulo 13, verso 12. Le voy a darle lectura del 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, este es el lavamiento de los pies que Jesús hace a sus discípulos. Dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Aleluya, este acontecimiento, esto que hizo el Señor Jesucristo es extraordinario. Esto que hizo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, lo que hizo es para ejemplo suyo y para ejemplo mío. Es para que usted y yo tomemos este ejemplo tan glorioso, tan extraordinario, que marcó una tendencia, marcó una diferencia gloriosa, porque el mismísimo Hijo de Dios, el Señor y Maestro, porque Él no deja de ser ni Señor ni de Maestro en el caso de servir. Ese es el título, por eso que al principio, tarea para la casa, usted lea el capítulo 13 y se va a dar cuenta cómo él se levanta, dice, se quitó su manto, él se quita el manto, toma una toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y en esos discípulos está Judas, en ese discípulo está aquel que ha cometido la falta, está aquel que ha cometido el error, está aquel que lo va a traicionar. Y Jesucristo lo sabe, el Señor lo sabe. Hermano, hermana amada en el Señor, entiéndame esta palabra, tome esta palabra en su corazón, porque yo debo compararme a Cristo, porque yo debo tomar el ejemplo de Él, yo debo ser hacedor de la palabra como Él, hacer la voluntad del Padre como Él. Aleluya. Y si Él nos dejó este ejemplo, oh pastor, ahora voy a tener que andar lavándole los pies a mi familia. No, hermano, no se trata de eso. Le estoy hablando espiritualmente, a su vida, a su corazón. Es tiempo que reaccionemos. Molesta al que tenga cerca y dile, reacciona, hermano, hermana amada en el Señor, remésele un poco, dile que tiene que reaccionar. Yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Yo tengo que perdonar a aquel que ha cometido la falta. Yo tengo que tratarlo como un igual, porque es mi hermano, porque es hijo de Dios, porque Dios lo ha llamado y lo ha llamado con un propósito. El propósito de Judas quizás no era el mejor, no era el más honorable, no era el más para honrarlo, pero era un propósito al fin y al cabo. Y el Señor Jesucristo tenía un corazón grande, un corazón lleno de amor, un corazón glorioso, lleno de misericordia. Y Él estaba ahí dentro de todos los discípulos y Él le lavó los pies a Judas. Judas, el que cometió el error, el que cometió la falta, lo trató con mansedumbre. En ese día fue restaurado, en ese día fue bendecido. Aleluya. Porque eso es un lavado físico.
Que Dios nos ayude a usted y a mí, que hoy en día nos lavemos por dentro, nos lavemos en el corazón, que nuestra mente, nuestros pensamientos sean limpios, hermanos, hermana amada en el Señor, porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, hermano, y en el momento que nosotros vemos a alguien que cometió el error, vemos a un hermano que cometió la falta, es ahí donde usted y yo estamos justo en este instante donde tenemos que levantarnos y despojarnos de nuestro título y despojarnos de hijo de Dios y despojarnos de ser pastor, despojarnos de ser profeta, de ser apóstol, sacarnos los títulos que hemos adquirido, los que hemos tenido, porque la Biblia dice que eres hijo de Dios, que eres un administrador, que eres un ministro, y tenemos que sacar esos títulos, tenemos que sacar el título de hijo de Dios. Imagínense el hijo de Dios, Jesucristo mismo, Él se despoja del título de maestro y de Señor. No vas a perder tu título, hermano, hermana, por perdonar a otro. No vas a perder tu título, no vas a perder tus herencias, ni tus promesas, ni tu recompensa. No vas a perder nada en el reino de Dios. Al contrario, vas a ganar. Serás bienaventurado, dice la Escritura. Tú y yo seremos bienaventurados cuando nosotros, Dios nos pille y nos haya haciendo así, nos haya practicando la palabra en el momento correcto, en la hora correcta, en el momento exacto. Cuando yo veo la falta del hermano, la falta de la hermana, es ahí donde yo tengo que reaccionar como Jesucristo y tener la capacidad de renunciar al título que Dios me ha dado, a la autoridad que Dios me ha dado. Yo no sé cuál es el título que tú tienes, yo no sé cuál es la autoridad que tú tienes, pero déjame decirte que si alguien cometió una falta y tú lo viste, tú lo sorprendiste en la falta, tienes que ser como Jesucristo y comenzar a restaurar a esa persona y comenzar a restaurar la imagen de esa persona. Tú y yo no fuimos llamados para destruir la imagen de nadie. Tú y yo fuimos llamados para restaurar la relación, reconciliar al hombre, a la mujer con Dios. Esa es nuestra misión y tenemos que tenerlo claro, hermano, hermana amada en el Señor. Tú y yo tenemos que tenerlo claro. Que Dios nos ayude. Le leo otro texto antes del final. Romanos 12, capítulo 1 al 5. Romanos 12, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pertenecemos al mismo cuerpo. Hoy en día, hermano, hermana, a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación que tenemos, por la misericordia de Dios de poder predicar la palabra, hay gente como usted y como yo que están predicando la palabra y podemos cometer errores y podemos cometer muchas faltas. Claro que sí, estamos expuestos a cometer errores, a quizás malinterpretar una palabra, no lo sé, o decir una mala palabra, pero usted y yo, usted tiene que desechar lo malo y tomar lo bueno. Usted y yo tenemos que desechar lo malo y tomar lo bueno, tomar la enseñanza de Dios, porque lo que yo te estoy hablando es palabra de Dios en favor de tu vida, palabra de Dios en favor de tu casa. Si tú cambias, si yo cambio y comienzo a desechar todo el título que yo tengo que actuar como lo dice la Escritura. Yo tengo que actuar, dice, tengo que pensar con cordura. Dije cordura. La palabra cordura dice estado psíquico de la persona que tiene la mente sana. Aleluya. Y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Es prudencia, los sinónimos, juicio, sensatez,
moderación, mesura. Eso es ser cordura. De esa manera nosotros tenemos que andar como Jesucristo fue. Mire, yo quiero leerle este último texto para ya ir cerrando y terminando. Mire, en el capítulo 13, verso 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso estaba en el corazón de Dios. Eso estaba en el corazón de Jesucristo, de su Señor, de mi Señor. Eso estaba en su corazón. Mire, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer, hijo de Dios, hija de Dios, que sabe que Dios le ha dado todo, que Dios le ha entregado todo a la iglesia, cuando usted y yo sabemos esto y cuando sabemos que venimos de Él y vamos a Él, es ahí donde usted y yo tenemos que estar seguros en la posición que estamos. Jesucristo sabía quién era. Muchos hermanos hoy en día que dicen amar a Dios ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben cómo es Jesús. Hermano, hermana, años en el Evangelio, años creyendo amar a Dios, pero aborreces al hermano, aborreces a la hermana, aborreces al que cometió la falta. ¿Quién se va a perder, el hermano o te vas a perder tú? Me voy a perder yo si yo ando hablando mal, si yo ando criticando, si yo ando juzgando, si yo ando con las malas palabras por delante, si yo ando juzgando a medio mundo, si yo ando juzgando a los ministerios, a los pastores, a las pastoras, a los obispos, a quien quiera que sea hijo de Dios, y yo ando juzgando, hablando mal de las personas, el que se va a quedar acá voy a ser yo. Yo tengo que actuar como el Señor. Están reunidos, está con sus discípulos y entre ellos está el que va a cometer la falta. Entre ellos está el que va a traicionar, lo que es Judas. Está con un corazón contaminado. Pero Jesucristo no se pone a hablar mal de él, sino que le lava los pies igual que a los otros, lo perdona, lo restaura. Porque lo que él iba a vivir iba a ser tremendo. Iba a ser usado por el mal. ¿Por qué actúa así el Señor? ¿Por qué? Porque Él está seguro de quién es. ¿Por qué nos llevamos hablando mal de otro? Porque nosotros tenemos el problema. Porque nosotros somos los inseguros. El que habla mal es el inseguro, que no conoce a Dios. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Todo era de Él. Todo lo tenía en sus manos. ¿Cómo estaba? Confiado. Lavarle los pies a sus discípulos, hacer trabajo de esclavo, no lo iba a sacar de su posición. No le iba a quitar ningún título. Él iba a seguir siendo el maestro y Señor, y lo es hasta el día de hoy. Me encanta esta palabra, porque dice que tenía todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué sabía el Señor Jesús? Sabía de dónde venía, de dónde era y a dónde iba. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe de dónde es y a dónde va? Déjeme decirle que usted es de Dios, le pertenece a Dios y va a volver a Dios. Aleluya. Usted le pertenece al reino de Dios y va a volver al reino de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Por eso que debo actuar como Jesucristo, por eso que debo actuar como Él, confiado, con certeza, con convicción, con conocimiento, con entendimiento de quién soy. Él era Señor y Maestro, pero Él bajó, pero Él fue humilde, pero Él dijo, tengo que enseñarles que debo despojarme de títulos, debo despojarme de todos mis títulos habidos y por haber. Yo no sé qué títulos tienes tú. Yo puse aquí apóstol, pastor, obispo, maestro, profeta, sacerdote, querubín, adorador, ángel, arcángel, no sé qué nombre tienes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, hermana. Que Dios nos ayude a usted y a mí. Cuando yo tengo claro mi posición de quién soy,
estoy dispuesto a servir y a hacer servicio de esclavo, y eso no me va a afectar. Yo soy una persona que me gusta trabajar, me encanta hacer de todo. No porque soy pastor, no, es que ahora soy pastor, no puedo hacer nada. No, mentira. Yo me despojo de todo título, porque no quiero enorgullecer, no quiero vivir con un título, quiero vivir para Cristo. Quiero imitar a mi Señor y tener amor por el prójimo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, hermana. Jesucristo, sabiendo su posición, sabiendo que venía del cielo, sabiendo que venía del reino de Dios y que iba a volver a Él. Aleluya. Y es lo que tú y yo tenemos que tener claro y seguro para comportarnos bien y perdonar a aquel que cometió falta. Jesucristo le lavó los pies a todos los discípulos, incluido Judas. Aleluya. Ese amor lo hace diferente. Él no lo recriminó. A todos les lavó los pies con agua, a él no le echó tierra. No, lo lavó igual, mismo trato. Porque Él es amor. Porque Él estaba demostrando que al lavarle los pies, Él era un servidor. Él los amaba a todos por igual. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Espero que esta palabra usted la tome en su corazón y saque esos títulos que muchas veces nos ciegan, que muchas veces decimos amar a Dios con el título, pero aborrecemos al prójimo, aborrecemos al hermano, aborrecemos al que cometió la falta. Que Dios nos perdone esa actitud, que Dios nos perdone si hemos perdido tantos años por esto. De ahora en adelante yo quiero que usted y yo nos arrepintamos delante de Dios y le pidamos perdón y comencemos a cambiar. Y cada vez que vamos a hablar mal de alguien, cada vez que vamos a hablar mal de aquel que cometió la falta, de aquel Judas quizás, podamos tener misericordia y perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hemos exhortado tu palabra, Señor. Padre, y la hemos entendido. La atesoramos, la tomamos en nuestro corazón, Señor. Y de inmediato, Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestros errores. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestro mal proceder. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Perdona nuestras malas palabras, Señor. Perdónanos, Padre, si cometimos el error tan grave de decir que te amamos y estamos aborreciendo al prójimo. Perdónanos, Padre, en esta hora. Yo te pido perdón, Señor, por la iglesia. Yo te pido perdón por tus hijos, por tus hijas. Yo te pido perdón por todo aquel que está escuchando esta palabra, por toda aquella que está viendo esta palabra, Señor. Padre, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, queremos ser como tú. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Queremos restaurar a aquellos que han caído. Oh, Señor, en esta hora vamos a tu presencia para pedirte perdón por los errores de otros, por los errores, por las faltas que otros cometieron delante de ti, Señor. Y lo hemos andado trayendo en el corazón y lo hemos andado juzgando y criticando. Señor, perdona a aquellos que cometen errores, Señor. Perdona a aquellos que hablan mal de otro. Perdona a aquellos, Señor, que no perdonan, que son religiosos, Señor. Perdónalos. Perdónalos, Padre. Ayúdalos en esta hora a través de esta palabra. Que venga ese manto de amor sobre sus vidas.
Llénalos de tu Santo Espíritu ahora en el nombre de Jesús. Llénalos de tu Santo Espíritu, Padre, ahora cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalos en esta hora, Señor, ahí es donde están en sus hogares. Tócalos. Espíritu Santo, comienza a sanar, a restaurar a su pueblo. Comienza a sanar los corazones. Oh hermano, hermana, si tú eres el que había cometido la falta, en esta hora déjame decirte que a través de ser el mensajero de Dios, te declaro que Dios te ha perdonado, que Dios perdona tu falta, que Dios perdona tu error. Como le decía a muchos, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. No vuelvas a cometer esa falta. Aleluya. Ese manto de amor sobre tu vida, ese manto de paz sobre tu casa. En el nombre de Jesús, desde la cabeza a los pies, siente la presencia del Espíritu Santo como unge tu vida, como unge tu casa. En el nombre soberano de Jesús, porque Él es grande en misericordia, porque Él es grande en amor. Aleluya. Él te ama y te ama mucho, hermano, hermana amada en el Señor. Tus pecados son perdonados en esta hora. Yo declaro sobre tu vida un nuevo tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de revelación de la palabra sobre tu vida, un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Empodera a los padres, empodera a los Espíritus Santo en esta hora, cada uno de tus hijos, de tus hijas. Llénalos más de ti, llénalos más de tu presencia, llénalos más de tu gracia, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Que tu gloria, Señor, traspase esta predicación, traspase, Señor, todo medio de comunicación y llegue a los hogares y llegue a sus casas. En el nombre de Jesús, Señor, ministra sus vidas, ministra sus corazones, llénalos de fuerza, llénalos de fortaleza, Señor. En el nombre soberano de Jesús, declaro tu victoria sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué hermosa palabra. Somos de Él y a Él vamos. Somos de Él y a Él vamos, hermano, hermana. Téngalo claro, presente siempre. Somos de su reino y vamos a su reino. Eso nos debe hacer andar aquí en la tierra seguros, firmes. Nada nos va a hacer resbalar. Nada nos va a hacer caer. Que Dios nos fortalezca y nos ayude, hermano, hermana. Vamos a orar. Vamos a orar por la economía. Vamos a orar por la iglesia, por las necesidades. Si usted necesita oración y tiene el grupo de WhatsApp, mande su petición. Si no, ahí mismo en el chat, aquí mismo, nos manda su petición y estaremos orando por usted. Tenemos como iglesia un grupo de oración, tenemos toda la iglesia orando y intercedemos y clamamos. Así que le animo para que usted siempre haga llegar sus oraciones, para orar por su vida, orar por las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia para orar, Señor, por cada necesidad, por cada problema, por cada hermano o hermana que esté enfermo, para que tú los sanes, Señor. Glorifícate, Señor, en la sanidad del cuerpo, del alma, de la mente, del corazón. Sánalos en toda área de su vida, Señor, así como nos has sanado en esta hora a través de tu palabra, Señor. Padre, revístenos de tu gracia, de tu gloria como iglesia, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día. Bendigo, Señor, la área financiera de tu iglesia. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien sin trabajo, provéele trabajo, Señor. Ábrele camino, ábrele, Señor, como está escrito, esa ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en favor de sus vidas, Señor. Bendice y favorece grandemente, Señor, a aquel que está sin trabajo, Señor. Ayúdalo. Ábrele camino donde no los hay, Señor.
En esta hora ruego, Señor, y declaro bendición por todos tus hijos, por todas tus hijas. Declaro la bendición de Abraham, Señor, la bendición y la multiplicación en toda área financiera. Gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hermanas, esperando que estén súper bien. Un abrazo a la distancia a cada uno. Recuerde que seguimos todos los viernes, los domingos estamos a las 11:30. Este domingo a las 11:30 por este mismo canal. Vamos a estar a las 11:30 de la mañana para que usted nos pueda acompañar, para que usted pueda ser partícipe de la palabra de Dios, para que usted pueda ser partícipe, apoyarnos también como ministerio, animarlos para que pueda compartir la palabra, para que usted pueda edificar a otros. También estamos en la radio, la 91.1, Radio Corporación FM, los días miércoles y viernes de las 11 a las 12. Estamos los miércoles y los viernes en la 91.1, en su programa Escuchando el Chofar. Así que no se despegue de la sintonía cuando esté ahí. Bien, nos vamos. Padre bendito, bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, cúbrelos, protege, cércalos y favorécelos en todo, Señor. Nos vamos, nos despedimos, que Dios me los bendiga, páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien, un abrazo, que Dios me los bendiga, chao, chao.